Vamos entonces a entrar en esta recta final de estas catequesis, de estos diálogos. Hoy comenzamos un último diálogo, que es el que Jesús tiene con la samaritana. Este diálogo va a quedar dividido en 3 partes, es decir, hoy no vamos a agotar el diálogo, vamos a mirar una parte. Entonces vamos de entrada a mirar el texto. Entonces este diálogo está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, y la parte que vamos a contemplar hoy es del versículo 1 al 14, ¿cierto? Es esta primera parte que vamos a mirar. Entonces, vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto y vamos mirando cositas. Dice el texto: cuando Jesús supo que los fariseos se habían enterado de que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Al pasar por Samaria, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le pidió: dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. Ella le respondió: ¿cómo tú, siendo judío, me pides que te dé de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Los judíos, en efecto, no tenían trato con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le contestó la mujer, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacarás esa agua viva? ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron sus hijos y sus rebaños? Jesús le respondió: quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial de agua que emana hasta la vida eterna. Muy bien, ese es entonces el texto que vamos a contemplar hoy. Vamos entonces a dar algunos datos que nos van a ayudar a entender la profundidad del texto, sobre todo un texto como Juan. Ustedes ya saben que el Evangelio de Juan está cargado de mucha simbología. Cada palabra es un símbolo, cada palabra es un lenguaje cifrado, un lenguaje que está como encriptado ahí, y que tenemos que ser conocedores de la palabra para poder entender la profundidad que tiene ese mensaje. Entonces me ha parecido a mí conveniente que primero miremos un aspecto importante que hay que entender para poder sacarle verdadero jugo a este texto, y es el tema de los samaritanos. Varios de ustedes saben que en el Evangelio, cuando se habla de los samaritanos, siempre hay un tema ahí como de tensión, porque históricamente, como dice allí, los samaritanos y los judíos no se llevaban, más porque había pues qué pena decirlo, pero es así, había un desprecio por parte de los judíos hacia los samaritanos. ¿Sí?
Qué pena decirlo, pero era así. Y los judíos podían ser el pueblo elegido de Dios, pero tenían ese problema, que había un desprecio por los samaritanos. Vamos entonces a mirar eso. ¿Por qué? ¿Por qué hay tal desprecio? Es importante mirar eso, ¿no? Bueno, entonces los samaritanos pues son un grupo étnico, para que me entiendan, como decir aquí los paisas, los pastusos, los afrodescendientes. ¿Sí me hago entender? O sea, son grupos étnicos que los define unas costumbres, que los define una cultura, que los define el color de piel. Todo ese tipo de cosas influyen cuando hablamos de un grupo étnico. Pues muy bien, los samaritanos eran eso, un grupo étnico que aunque no tenían la misma raza pura de los judíos, tenían la cultura judía. O sea, ellos no eran propiamente judíos, pero tenían cultura judía. Un poquito como, a ver, para que me entiendan eso, los indígenas no son indígenas, bueno, son indígenas más bien, son indígenas en su sentido puro de la palabra, pero han bebido la cultura cristiana y la han asumido para su propia vida. Les doy un ejemplo. Cuando yo estaba en Santa Rosa, yo tenía un cabildo indígena, el cabildo de los Inga, que cada año iban allá a Santa Rosa a celebrar su año nuevo, el año nuevo de ellos. Y el año nuevo de ellos era el domingo, víspera del miércoles de ceniza. ¿Y cómo empezaban ellos su fiesta? Con la misa. O sea, primero para ellos era la misa. Y después de la misa, ellos sí iban a celebrar ya su fiesta desde sus costumbres indígenas, aborígenes, ¿cierto? Pero primero era la misa. Entonces ahí que ve uno, una mezcla de culturas, ¿ve? Se ve la cultura cristiana, fruto de la evangelización, y que los indígenas la asumen, ¿cierto? La asumen como propia, pero por otro lado, sus costumbres ancestrales que ellos no quieren perder y que tampoco tendrían por qué perderla. Eso es su tesoro, es su riqueza cultural, que es válido que la quieran conservar, perfectamente válido, ¿cierto? Sus tradiciones, sus costumbres, perfecto. Pero al mismo tiempo han asumido la cultura cristiana, ¿cierto? Entonces es un poco acá para que me entiendan el tema de los samaritanos. Es lo mismo, aunque fueran una etnia distinta y tuviera de pronto unas costumbres diferentes, pero casi que el 90% de su cultura la bebieron de la cultura judía. ¿Me hago entender ahí? Bueno, muy bien. Entonces, ellos, los samaritanos, se consideran descendientes de las 12 tribus de Israel. Es decir, ellos se ven a sí mismos como hijos de Israel, hijos del pueblo elegido. O sea, ellos se sienten descendientes de las 12 tribus. El problema es que el resto de los judíos no creen eso, pero ellos sí lo creen. Ellos se ven a sí mismos como hijos de las 12 tribus. Concretamente, ellos se creen descendientes de Manasés y Efraín, que eran los hijos de José, o la tribu descendiente de José. ¿Se acuerdan de José? Sí. El de los sueños. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia de José? Muy bien. Claro que sí. Entonces, ellos, los samaritanos, se consideran descendientes de las dos tribus descendientes de José, Manasés y Efraín. Entonces ellos se consideran hijos de Israel por esa línea josefina, por el lado de José. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que en el año 926 a.C. se divide, el pueblo de Israel se divide en dos reinos.
Al morir Salomón, queda su hijo y otro líder militar que se va en contra de él, del hijo de Salomón, y se divide el reino en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y van a ir así, o sea, van a haber dos reinos con dos reyes, cada reino con su propio rey, y van a ir así durante mucho tiempo. Entonces, cada uno tiene su capital. Judá tendrá como capital a Jerusalén, e Israel tendrá como capital a Siquem. Entonces, para los samaritanos, su capital no es Jerusalén. Para ellos su capital es Siquem. Digamos que su ciudad sagrada es Siquem, no Jerusalén. Siquem. Hoy en día, donde era Siquem, actualmente existe la ciudad de Nablus. La actual ciudad de Nablus es la antigua Siquem. O sea, actualmente ahí está Nablus. Samaria es lo que hoy en día es Cisjordania. ¿Sí? A ver, hoy en día tenemos en el mapa, está la Franja de Gaza. ¿Se acuerdan que esa línea delgadita que son a los que a cada rato les tiran bombas? Está el Estado de Israel y arribita, más al norte, está Cisjordania. En la Franja de Gaza y en Cisjordania, en ambos hay palestinos. Hay palestinos. Y entre esos palestinos de Cisjordania hay un pequeño reducto hoy de samaritanos. O sea, hoy en día todavía existen samaritanos, un pequeño reducto que no llegan ni a 1000 personas, que son samaritanos, es decir, que son descendientes de los samaritanos y que viven allí en Cisjordania, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ellos, los samaritanos, tenían la misma fe del pueblo hebreo, solo que ellos aceptan única y exclusivamente el Pentateuco, no más. Para ellos su Biblia es el Pentateuco. ¿Saben cuál es el Pentateuco, no? Los 5 primeros libros de la Biblia. Para ellos esa es su Biblia, el Pentateuco, no más. Y resulta que en los textos del Pentateuco, pues en esencia se plantean los fundamentos de la religión judía. Entonces, ¿qué diríamos acerca de la fe de los samaritanos? Los samaritanos creen que solo Yahvé es Dios y no hay nadie como Él. ¿Ahí hay alguna diferencia con el resto? Ninguna. Para ellos Moisés fue el profeta por excelencia escogido por Dios. Para los judíos también. O sea, ahí no hay ninguna diferencia. Ellos eran observantes de la ley mosaica, es decir, de la Torá. Los judíos también. Y aquí viene la diferencia. Para ellos el monte sagrado es el Harisim, el monte Harisim o Gerizim. Para los judíos, ¿cuál era el monte sagrado? El monte Sión, donde estaba la ciudad santa, Jerusalén. Esto es muy importante explicarlo porque en los próximos 2 miércoles eso va a aparecer ahí en el diálogo, por aquello de la división que hay entre los dos, ¿no? Entonces, así como los judíos tenían su templo en Jerusalén, los samaritanos tenían su templo en el monte Gerizim, que era su monte sagrado. Ahora, ¿por qué ese monte es tan importante para los samaritanos? Y para los judíos también, pero más para los samaritanos, porque en el Pentateuco ese monte se nombra muchísimas veces. O sea, en distintas partes del Pentateuco se nombra el monte Gerizim, además porque en ese monte es donde se cree
que Abraham llevó a su hijo Isaac para el sacrificio. Entonces ese monte tiene una significación muy especial. Es un monte sagrado, supremamente sagrado. Actualmente el monte existe, sí, y hay unas huellas arqueológicas porque es un monte que ha sufrido transformaciones, porque en un primer momento fue un templo de los samaritanos, luego fue un templo de cultura griega y últimamente fue un templo de una iglesia bizantina, que hoy en día son ruinas, ¿no? O sea, hoy en día ya no existe nada de eso. Entonces digamos que hay como tres culturas encima del monte, ¿no? Una primera cultura, la hebreo-samaritana, otra cultura de origen más como helénico, romano, y una última cultura bizantina. Fue un templo bizantino, una iglesia dedicada a la Teotocos, a la Virgen María, ¿cierto? Entonces imaginen que terminó siendo el monte donde iban a sacrificar a Isaac, a convertirse en el monte dedicado a la Virgen María, a la Teotocos, a la Madre de Dios, la Teotocos, la Madre de Dios. Entonces estos detallitos es importante tenerlos allí en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sucede que cuando llega el rey David a la corona, al principio Siquem era la ciudad importante, pero luego David decide trasladar, es decir, en un primer momento esa zona del monte Gerizim era donde estaba toda la fuerza de la religión judía, pero cuando el rey David sube al trono, él decide que todo eso hay que trasladarlo a Jerusalén, al monte Sión. Entonces toda la fuerza de la religión se fue trasladando a Jerusalén y poco a poco Gerizim fue perdiendo fuerza y solamente se convirtió en centro de culto para los samaritanos. El resto del culto judío se trasladó a Jerusalén. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde se genera como la división. Ahora, ¿qué pasa? Acuérdense que el pueblo fue desterrado. ¿Se acuerdan? En el destierro. Cuando el pueblo es desterrado en el siglo VIII antes de Cristo, no todo Israel se va para Babilonia, no todo. Un pequeño reducto se queda en Jerusalén. Ese pequeño reducto que se queda en Jerusalén se mezcla con pueblos vecinos, se mezcla, hay un mestizaje. Los hijos de ese mestizaje son los samaritanos. ¿Me hago entender? Cuando retorna el pueblo de Israel, retorna y se encuentra con este problema de que sus paisanos se han mezclado con pueblos paganos, pues eso fue un escándalo. Eso usted lo encuentra en Esdras y Nehemías. Ahí encuentra ese escándalo, esa rabia, y comienzan ellos a legislar que no puede ser, usted se tiene que casar es con judíos, no con paganos, y se refieren a los samaritanos como paganos. O sea, ellos no aceptan que los samaritanos tengan también sangre judía. Entonces allí comienza el desprecio, Allí comienza el desprecio. Cuando esta casta, porque hay que decirlo, los que fueron desterrados a Babilonia eran los dediparados de Israel, pero el pueblo se quedó en Jerusalén. Entonces cuando regresan estos dediparados, cuando regresan después del destierro, pues llegan imponiendo la ley, las costumbres, la religión, y ahí es cuando surge ya en forma la religión judía. Ahí es cuando ya hablamos de un judaísmo como religión. Es decir, que Esdras y Nehemías propiamente son los fundadores de una religión judía. Lo que había antes de esto era una fe en Yahvé, y había un culto, ¿cierto?, a Yahvé Dios.
pero la religión propia llamada judaísmo nace ahí con Esdras y Nehemías. Ahí comienza la religión judía. Para que me entiendan, nosotros somos cristianos, ¿cierto? Pero la religión católica comienza con Constantino. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, más o menos lo mismo. Entonces, sí, hay una fe cristiana naciente y nosotros somos descendientes de esa fe, pero ya la religión propiamente con el nombre católica, religión católica, es con Constantino. Es decir, 4 siglos después. Entonces, aquí es para que me entiendan. El destierro hace que los que se quedaron en Jerusalén, pues claro, pues se quedaron ahí solos, pues ¿qué hacemos? Pues tocó aquí con los cananeos, con los jebuseos, con los hititas, hagámosle eso, qué cuentos. Y empezaron a mezclarse y entonces se va formando el pueblo samaritano. Entonces los samaritanos son de cultura judía, pero es una etnia mestiza, es decir, es una etnia mezclada. No era pura, no era una raza pura, era una mezcla, pues aunque suena feo decir pura, pero usted yo creo que me entienden a qué me refiero, ¿no? O sea, no eran originariamente judíos, sino que aunque tenían cultura judía y tenían parentesco de sangre con los judíos, pues no eran judíos, ¿cierto? Entonces ese es el problema. Allí radica el problema entre los judíos y los samaritanos. Entonces, esta religión purista, porque es un puritanismo, de decir que solamente yo puedo casarme con miembros de mi propia raza, de mi propia cultura, de mi propia patria, y no tengo por qué mezclarme con paganos, pues eso fue lo que se impuso finalmente, ¿no? Entonces, por eso los samaritanos eran excluidos y estaban por allá como alejados en otro territorio, y muchos judíos, si iban a ir de Judea o de Jerusalén a Nazaret, preferían irse por Cisjordania que pasar por Samaria, porque para poder llegar a Nazaret, si usted quería llegar derechito, tenía que pasar por Samaria. Pero esta gente era tan jodida con eso que preferían dar la vuelta por Cisjordania, por la Decápolis, para no tener que encontrarse con los samaritanos. O sea, de ese tamaño era el desprecio, ¿no? De ese tamaño. Bueno, entonces queda claro el porqué de la discrepancia entre judíos y samaritanos. Era importante como explicar un poquito eso para poder entender esto de que un judío le hable a una samaritana, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar otro detalle. El pozo de Jacob. Ahí se habla de un pozo, ¿sí o no? Bueno, en estas culturas era muy común la construcción de pozos, porque no habían acueductos. Las culturas milenarias siempre se construyeron o cerca a un lago, o cerca a un río, o en su defecto se hacían pozos muy profundos, porque entre más profundo es el pozo, más fácil es encontrar agua, ¿cierto? Entonces los pozos eran de común uso en esa época. Todo el mundo o la mayoría de pueblos tenían un pozo que estaba a las afueras de la ciudad, y entonces la gente tenía que ir a sacar agua del pozo. Un poquito parecido acá, eso no es muy lejano, o sea, a nosotros aquí en Cali nos alcanzó a tocar eso. ¿Se acuerdan la pila del Crespo? La pila del Crespo era un poquito eso. La gente tenía que ir a la pila del Crespo, ¿a qué? A tomar agua para en baldes ir a llevar a la casa, porque no había acueductos. Entonces lo que para nosotros era la pila del Crespo, para ellos eran los pozos. Entonces los pozos se utilizaban para eso, para el agua, y el uso del agua para todo, para el aseo, para la cocción de los alimentos, para todo. El agua sigue siendo fundamental para el ser humano, ¿no? Entonces es importante también aclarar ese tema del pozo,
porque allá aparece en el texto, ¿no? Se está hablando de un pozo. Era entonces un lugar donde la gente podía encontrarse, pero habían unas horas exactas para eso. O la gente iba muy temprano o iba ya al atardecer, pero eso de ir al mediodía no era lo comúnmente aceptado. Es decir, al mediodía iban las personas de dudosa reputación. ¿Me hago entender? Entonces la gente de bien, la gente de bien iba o por la mañana o por la tardecita. Ah, claro, claro, pues es que a esa hora al mediodía era un calor canicular, entonces claro. Entonces la gente de dudosa reputación o de actividades no santas iban a esa hora. ¿Y por qué les tocaba ir a esa hora? Porque como los de bien, si los veían, ¿qué pasaba? ¿Me hago entender? Pues porque eso estaba ahí o sea, ellos eran hijos de su religión, y como la religión les prohibía acercarse a un pecador, porque si se acercaba a un pecador, ¿qué pasaba? Me contaminaba, ¿eh? Entonces por eso a los excluidos, a los señalados, les tocaba ir al mediodía. ¿Me hago entender? Entonces eso también es importante explicarlo, ¿no? Entonces van descubriendo las implicaciones que tiene ese diálogo, ¿no? Bueno, es un lugar entonces de encuentro. No solamente voy a sacar agua, sino que ahí, ¿qué hubo? ¿Cómo has estado? ¿Qué hay de vos? ¿Cómo va tu familia? Y no sé qué. O sea, era el lugar del encuentro, donde el pueblo podía ponerse al día de cosas y de chismes y de cosas. Entonces era un espacio para eso, ¿no? Pero en eso también habían reglas. Entonces, no estaba permitido que una mujer le hablara a un hombre, a no ser que fuera su esposo. Y eso, ella solamente podía hablar cuando el esposo le dijera que hablara. Mientras no le diera el permiso, ella no podía decir ni mu, ¿cierto? Entonces, si la mujer solamente le podía hablar al esposo, pues hablarle a otro que no fuera el esposo, eso era un escándalo, ¿no? Entonces, vemos que, ya después de haber explicado todo esto, vemos que dice el texto que Jesús va de camino. Y como está cansado, porque aunque es Dios, es hombre, y como es humano, le toca experimentar el cansancio. Entonces va al pozo, pues a buscar agua, y se encuentra con esa sorpresita, y era el mediodía, ¿no? Entonces dice, era el mediodía, o sea, el texto es claro en decir que era el mediodía, es decir, era el horario ¿de qué? De la gente de baja reputación. Entonces va y se encuentra con una mujer. Hasta ahora en lo que vamos del texto solo sabemos que es una mujer. En las próximas catequesis vamos a ir descubriendo qué tipo de mujer es. Pero por ahora, lo único que sabemos es que él se está encontrando con una mujer. Bueno, que se encuentren no es el problema. El problema radica en que le dice, dame de beber. Es decir, le habla. Entonces, por eso la mujer reacciona como reacciona, como dice, ¿me está hablando a mí? Yo me imagino, ¿no? Y hasta medio asustada, yo creo, ¿no? ¿Cómo es posible que me esté hablando? ¿Por qué?
¿A razón de qué? No, primero hombre. Primero que un hombre me esté hablando a mí y un desconocido además. Y yo creo que diría, pero está como bueno, eso está bueno. Yo creo que por lo menos lo pensó. Además, si es como lo pintan en las películas, pues. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, pues, un hombre y además judío. Es decir, los samaritanos siempre sentían el desprecio de los judíos. Entonces, por eso era muy normal que hubiera esa tensión. Primero de los judíos contra los samaritanos por verlos como unos impuros, como unos mezclados. Y segundo los samaritanos, pues por ver semejante desprecio. O sea, ¿y qué hacemos pues? ¿Qué hacemos si somos mezclados? Pero tenemos la misma fe, creemos en el mismo Dios. ¿Por qué entonces este desprecio, cierto? Y aquí entonces vale un pequeño comentario, porque a veces entre nosotros pasa eso. A veces entre nosotros pasa que miramos por encima de los hombros a ciertas personas o a ciertos grupos sociales. A veces nos pasa eso, que miramos por encima del hombro a este que tiene un pensamiento distinto al mío. Y volvemos, y a mí me gusta hablar de estas cosas porque es que si uno no habla de esto, ¿cómo hacemos para crear conciencia? O sea, a lo mejor es del partido político contrario al mío, ¿sí ve? Judíos, samaritanos. Pero resulta que ese que es del partido contrario al mío, también cree en Dios. Y entonces, ¿qué tendría que primar? ¿La fe o el partido político? O sea, en una lógica cristiana, ¿qué tendría que ser? La fe. Pero resulta que no. Nosotros no ponemos por encima la fe, sino que ponemos por encima el partido político y lo que piensa. Y entonces ya de entrada decimos, es que este es fulano, y es que es de este partido, y es de este es de otro. Y si él dice que cree en Dios, ese que va a creer en Dios, haciéndole hostias al diablo. No, porque así decimos, ¿no? O sea, usted es Dios que es capaz de entrar en el corazón de esa persona para saber qué fe tiene. Ve, dígame pues cómo es que usted tiene esa facultad para saber qué hay en el corazón de esa persona. ¿Cómo hace para saber si tiene fe o no tiene fe? Por lo que ve, por lo que él dice. No siempre lo que decimos refleja lo que somos, no siempre. Entonces, ¿por qué? Entonces a mí me parece que este primer momento es chévere, y más ahora que estamos en este ambiente preelectoral. Hombre, ya, dejen la bobada. Dejen de estar señalando al otro porque tiene una pertenencia a un partido o a otro. Pongan por encima de eso la fe, por favor. Yo hace rato que hice eso. Si no, mejor dicho, estaría que me mordía un codo. No. Pero nos cuesta eso, hermanos, nos cuesta trabajo. Como le costó trabajo a los judíos entender que los samaritanos, aunque fueran mestizos, también eran hijos de Abraham, porque primero tenían parte de su sangre y segundo, habían decidido creer en el mismo Dios. Y entonces acá es lo mismo. ¿Ve que los problemas se reciclan? Pasa el tiempo y las circunstancias, pero los problemas se reciclan y las discrepancias se reciclan. Y entonces uno ahí tendría, no. Entonces, ahora que estamos viendo este momento electoral, yo les diría, por favor, si usted se identifica con uno o con otro, pues perfecto, pero no denigre del otro, no señale al otro, no hable, no diga nada, usted identifique con lo suyo y punto. Pero no se ponga a rajar ni a criticar del otro, porque entonces terminamos siendo un antitestimonio. Porque los cristianos no estamos para estar murmurando de los otros. Yo creo que si logramos tan siquiera eso, o
sea, el día que empecemos a no denigrar del otro, por lo menos a no denigrar del otro, ahí vamos a dar un paso hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Rompe con ese paradigma, rompe con ese paradigma. Y en vez de expresar desprecio, ¿qué expresa? Cercanía. Dame de beber, dame de beber. O sea, esa mujer quedó como condorito, plop. Este man me está hablando, y me está hablando y además me está pidiendo agua, ¿cierto? Entonces ella está como desconcertada, no entiende muy bien, pero evidentemente Jesús sí sabe de qué está hablando. Y Jesús sí sabe por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Entonces aquí hay otro elemento que es muy interesante. Ese diálogo entre Jesús y la samaritana es el mismo diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Es decir, aquí no estamos hablando de Jesús y la samaritana, sino de los cristianos y los samaritanos. Entonces lo que se está reflejando en este primer diálogo, estas primeras palabras, es como finalizando el siglo I, uno de los primeros pueblos que arropó el cristianismo de manera rápida fueron los samaritanos. Fueron los samaritanos. Entonces, de alguna manera aquí lo que hay es como un homenaje del cristianismo hacia el pueblo samaritano, reflejado en esta mujer. ¿Me hago entender? Y yo me imagino que para los judíos de la época, de finales del siglo I, eso tuvo que haber sido yo creo que hay más de uno tuvo que morderse un codo también, porque el texto le está diciendo al pueblo judío: mire cómo los samaritanos arropan nuestra fe rápidamente, en cambio ustedes se resisten a creer. Tome para que lleve, ¿no? ¿Y qué es lo más interesante? Que quien decide arropar el cristianismo es el pueblo que ha sido despreciado. Lo del perrito que yo decía el domingo, ¿no? ¿Se acuerdan los que estuvieron en misa conmigo? Yo hablaba del perrito. La nobleza del perrito. El perrito le pueden dar un palo, un chancletazo, lo que sea, pero si el amo viene y con que le diga, uy, y ahí mismo el perrito, él ya se le olvida la ofensa. Pues eso pasa un poquito con el pueblo samaritano. A pesar del desprecio, encuentra en el cristianismo un nuevo camino, y por eso muchos deciden arropar el cristianismo. Entonces, de los primeros pueblos que arropan el cristianismo con rapidez, el pueblo samaritano, ¿ve? Entonces, por eso es que ustedes ven que en los textos se narra de los samaritanos, ¿no? Hay varias escenas donde un samaritano aparece allí y mostrándolo como persona, pues más que buena, noble, receptiva, excluida, porque es que es así, los samaritanos eran excluidos, ¿cierto? Por no ser de sangre azul, mi querida, por no tener pues sangre pura, ¿no? Bueno, entonces, digamos que el pozo es el lugar de la sabiduría, y el agua entonces representa la fuente de la sabiduría. Entonces, ese diálogo entre Jesús y la samaritana es el encuentro del Dios humano que habla con un pueblo bastante humano, y en ese diálogo Jesús va a tratar de inquietar a la samaritana.
Entonces cuando le dice dame de beber, ella le responde, pero ¿cómo así? Porque tú, siendo un judío, me pides de beber a mí, que soy una samaritana. Yo creo que ella diría, ¿qué querrá? ¿Qué interés tendrá? ¿Qué as bajo la manga tendrá que me está hablando? Y entonces ahí casi que Jesús le dice, usted no sabe quién soy yo. Sí, es eso. Usted no sabe con quién está hablando. Si tú supieras con quién estás hablando, ¿no? Ahí lo bueno es que Jesús no está borracho, ¿no? Que casi siempre los que dicen, usted no sabe quién soy yo, el que está borracho. Que cree, los borrachos siempre creen de mejor familia. ¿No han visto en los videos que pasan? Usted no sabe quién soy yo. Bueno, entonces resulta que la samaritana le responde eso y Jesús entonces le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. La respuesta de Jesús, si conocieras el don de Dios, es decir, si realmente fueras una mujer que tuviera una fe profunda, lograrías reconocer quién te está hablando y lo que te puede ofrecer, ¿cierto? Y entonces aquí viene la segunda enseñanza de la noche. A veces nos pasa que decimos profesar la fe, pero no alcanzamos a dimensionar el don de Dios. No alcanzamos a dimensionar el don de Dios porque nuestra fe, como dice Pablo, no está profundamente arraigada. Entonces, esta era una mujer que tenía fe, porque vemos en el diálogo, en las primeras de cambio, vemos que ella incluso habla del padre Jacob y habla de que ese pozo se lo había dado Jacob, su padre. Eso quiere decir que ella era conocedora de la doctrina, es decir, la conocía la doctrina, o sea, estaba instruida en la enseñanza de su religión, pero a lo mejor no la estaba poniendo en práctica. Y entonces a nosotros nos puede pasar eso, que podemos estar muy instruidos en la fe, pero a la hora de decir que somos fieles a esa fe y que la ponemos en práctica, ahí podemos quedar cojeando, podemos quedar cojeando. Entonces por eso Jesús con toda seguridad le dice, si conocieras el don de Dios, si realmente tuvieras una práctica de la fe profunda, si realmente vivieras la fe como debe vivirse, sabrías muy bien quién te está hablando y lo que te está ofreciendo, ¿cierto? Seríamos capaces de reconocer la acción de Dios en cada palabra, en cada cosa, en cada vivencia que vamos teniendo. Entonces eso yo creo que nos tiene que inquietar a todos, pero más que a nadie, a todos estos hermanos que llevan caminando varios años en una comunidad y que puede pasar que les suceda lo de la samaritana, que pueden tener mucha instrucción, pueden tener mucho conocimiento, pueden tener mucho camino recorrido, pero aún no han conocido el don de Dios. No han logrado reconocerlo todavía porque se enfrascan todavía en situaciones límite, porque todavía se enfrascan en discrepancias casi que pueriles con sus hermanos de comunidad y no logran colocarse por encima de esas cosas para anteponer la fe, para anteponer la fe. Entonces aquí hago un pequeño comentario adicional. Ustedes experimentaron el año pasado unas fusiones. Y entonces a varios de ustedes, porque me lo han venido a contar, padre,
me ha costado. Yo todavía no logro con mis nuevos hermanos, no logro, no me hallo. Padre, yo no sé, yo estoy como desmotivado, Entonces aquí viene esto, Haga de cuenta que ese hermano de comunidad con el que ahora le toca es un samaritano, con el que tienes que encontrarte y a ver cómo los dos sacan agua del pozo para llenarse espiritualmente y fortalecerse como hermanos de comunidad. Entonces humanamente es muy fácil decir, padre, yo con esa comunidad yo no puedo, con esos que llegaron ahora, no. Se dañó el grupo, padre, se dañó el grupo, no. Ahí, como dice el dicho, el que tenga oídos, que oiga. Entonces, ese esfuerzo hay que hacerlo, hermanos. A todos nos ha pasado que ¿ustedes no se acuerdan cuando uno en el colegio lo cambiaban de puesto? ¿Se acuerdan? En segundo año, y nunca me voy a olvidar ese nombre, Sandrita. Era una monita de ojos color miel. Yo en segundo de primaria. Y como eso cambian de puesto, y yo siempre, ¿cuándo será que me van a poner con Sandrita, hombre? Y nada. Hasta que un día me tocó, me pusieron a Sandrita allá al lado y me atolondré. Uno, como siempre, era un bobo y se atolondraba uno. Entonces, cuando ya la tuve ahí, ni la miraba siquiera. No era capaz ni siquiera de mirarla. Entonces, pero el problema fue cuando me quitaron a Sandrita. Claro, porque eso lo cambiaban a uno como cada mes o cada 2 meses, había cambio de puesto. ¿A quién le tocó cambio de puesto en el colegio? A ver, levante la mano el que le tocó cambio de puesto. Que somos modelos ya, uno modelo 74. Le tocó el cambio de puesto. Sí. Sí. Entonces, en la vida a veces hay esos cambios de puesto, hay esas situaciones que nos ponen a prueba, nos ponen a prueba. Entonces, muy rico cuando una comunidad está perfecta. No, maravilloso, eso está muy chévere. No, padre, aquí el cielo y nosotros. Pero yo estoy seguro que Dios, cuando ve eso, dice, esto hay que batuquearlo. Y entonces batuquea. ¿Para qué? Para que usted tenga que volverse a acomodar y volver a encontrar un nuevo camino y reencontrarse de nuevo y redescubrir otras cosas, ¿cierto? Entonces aquí les hablo a aquellos que han venido a decirme, padre, es que mire, yo me encuentro desmotivado. No, pero a ver, y entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está el don de Dios? ¿No? ¿Dónde está el don de Dios? Para poder mirar con ojos de fe a esas nuevas personas que han llegado ahora a mi vida espiritual, a mi camino en la fe. Y yo aquí hablo con conocimiento de causa porque, pues imagínate los curas a cada rato que nos cambian. ¿Te imaginas que yo le diga al obispo, no, vamos señor, qué pena, pero yo ahí en San Fernando estoy muy bien, estoy maravillosamente, ¿y usted cómo me va a cambiar? ¿Te imaginas que yo le diga al obispo eso? Más rápido me cambia. Entonces es eso, hermanos, porque en la vida cristiana, como Jesús, vamos de camino. De camino. Acuérdense de eso, hermanos y hermanas. Vamos de camino. Cuando estamos demasiado instalados, eso es peligrosísimo, porque ahí es cuando nos confiamos. Y entonces cuando viene el de los cachitos y empieza a hacer de las suyas.
porque estás confiado, porque crees que estás en el paraíso, porque crees que todo está perfecto. No, no, sospeche de eso. Eso es un oasis. ¿Usted sabe qué es un oasis? Eso es un manantial y todo, pero que muchas veces usted va en el desierto y cree que hay un manantial y mentiras. Entonces a veces son espejismos. Entonces, ojo con eso. Entonces, así como Jesús viene y le habla a una samaritana con la que no tienen relación, Jesús rompe con eso y le habla. Estas palabras de Jesús cuestionan a la samaritana, la dejan interrogada sobre lo que le está diciendo Jesús, como yo les estoy hablando ahorita a ustedes, para que se interroguen, ¿cierto?, sobre si verdaderamente estamos descubriendo el don de Dios, es decir, la acción de Dios en la vida como creyentes, como discípulos, como miembros de una comunidad, como miembros de una comunidad parroquial. Aquí hay otro elemento muy interesante. El pozo era el lugar donde se iban a encontrar los enamorados. Era el lugar donde se encontraban los enamorados. ¿Cómo te parece? Y resulta que Jesús va allá, ella sola, yo solo. Se imagina los que iban pasando por ahí. Ay, ve Jesús. Vete, tengo un chisme. Allá había Jesús hablando con una vieja en el pozo. Mínimo le va a pedir matrimonio, ¿cierto? Sí, entonces el pozo era el lugar del encuentro. Eso lo vamos a corroborar. Miremos Génesis 24, 10, 27. Entonces el criado agarró 10 camellos de su amo y llevando toda clase de regalos de su amo, se encaminó a Harán Naharaim, ciudad de Nahor. Hizo arrodillarse a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo, al atardecer, cuando suelen salir las mujeres a buscar agua. Y dijo: Señor Dios de mi amo Abraham, dame hoy una señal propicia y trata con bondad a mi amo Abraham. Yo estaré junto a la fuente cuando las muchachas de la ciudad salgan por agua. Diré a una de las muchachas: por favor, inclina tu cántaro para que beba. La que me diga: bebe tú mientras yo voy a dar de beber a tus camellos, esa es la que has destinado para tu siervo Isaac. Así sabré que tratas con bondad a mi amo. Sí. Entonces, ¿a quién le están buscando mujer? A Isaac. ¿Y en dónde la encontraron? En el pozo. No había acabado de hablar cuando salía Rebeca, hija de Betuel, el hijo de Milcá, la mujer de Nahor, el hermano de Abraham, con el cántaro al hombro. La muchacha era muy hermosa y doncella. Aún no había conocido varón alguno. Bajó a la fuente, llenó el cántaro y subió. El criado corrió a su encuentro y le dijo: déjame beber un poco de agua de tu cántaro. Ella contestó: bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro al brazo y le dio de beber. Listo, ahí está. ¿Qué le dijo el criado a ella? Dame de beber, ¿ves? Dame de beber. Entonces, ¿sí ve? Y Jesús viene y le dice: dame de beber, ¿no? Bueno, pero bueno, miremos. Génesis 29, 1:14. Jacob se puso en camino y se dirigió al país de los orientales.
cuando he aquí que en campo abierto vio un pozo y, y tres rebaños de ovejas descansando junto a él, porque en ese pozo daban de beber a los rebaños. La piedra que tapaba el pozo era enorme, tanto que se reunían allí todos los pastores, corrían la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas. Después colocaban de nuevo la piedra en su sitio en la boca del pozo. Jacob les dijo: hermanos, ¿de dónde son? Contestaron: somos de Harán. Les preguntó: ¿conocen a Labán, hijo de Nahor? Contestaron: lo conocemos. Les dijo: ¿qué tal está? Contestaron: está bien. Justamente Raquel, su hija, está llegando con las ovejas. Él dijo: todavía es pleno día, no es hora de recoger el ganado. ¿Por qué no dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? Replicaron: no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños. Entonces corremos la piedra de la boca del pozo y damos de beber a las ovejas. Todavía estaba hablando con ellos cuando llegó Raquel, que era pastora, con las ovejas de su padre. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, su tío materno, y las ovejas de Labán, su tío materno, corrió las piedras de la boca del pozo y dio de beber a las ovejas de Labán, su tío materno. Después Jacob besó a Raquel y rompió a llorar ruidosamente. Jacob explicó a Raquel que era hermano de su padre, hijo de Rebeca. Ella corrió a contárselo a su padre. Entonces ahí se conocieron Jacob y Raquelita. Y miremos la última, Éxodo 2, 16, 22. Éxodo 2, 16, 22. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que solían salir a sacar agua y a llenar los bebederos para dar de beber al rebaño de su padre. Llegaron unos pastores e intentaron echarlas. Entonces Moisés se levantó, defendió a las muchachas y dio de beber a su rebaño. Ellas volvieron a casa de Raquel, su padre, y él les preguntó: ¿cómo así que hoy han vuelto tan pronto? Contestaron: un egipcio nos ha librado de los pastores, nos ha sacado agua y ha dado de beber al rebaño. Replicó el padre: ¿dónde está? ¿Cómo lo han dejado marchar? Llámenlo, que venga a comer. Moisés accedió a vivir con él y éste le dio a su hija Séfora por esposa. Pero la misma situación, ¿ve? Entonces los pozos son los lugares donde se encuentran los enamorados. Entonces aquí retomamos un concepto que ya habíamos trabajado en el diálogo, en las bodas de Caná, la dimensión esponsal de la fe y cómo Jesús, el esposo, se encuentra con su esposa, entre comillas, su esposa, la comunidad, porque acuérdense que aquí estamos hablando de que la samaritana representa a la comunidad samaritana que se ha convertido al cristianismo, ¿no? Entonces, el esposo que viene a encontrarse con la esposa para beber del agua viva, ¿cierto? Para construir juntos o disfrutar juntos de los bienes que da el tener un agua viva, un agua viva. Vamos entonces a ir terminando ya, diciendo que este diálogo nos deja a un Jesús que inquieta a esta mujer, la inquieta, la provoca. Lo que Jesús hace es una provocación,
Una provocación, ¿en qué sentido? En el sentido de que le dice, si tú supieras el don de Dios, sabrías quién te habla y cómo podría ofrecerte lo mejor, ¿cierto? Un agua viva. Entonces esta mujer se interesa por esa agua, que en un primer momento ella cree que es un agua física, porque ella le está diciendo, pero ¿y usted dónde tiene el balde para sacar el agua? Entonces Jesús le dice, es que esa agua del pozo tú la bebes, pero te vuelve a dar sed. La que yo te ofrezco te quita la sed, te da plenitud de vida, te da sentirte plena y en paz. Entonces Jesús provoca, inquieta, cuestiona, y ahí queda. Esta noche queda ahí. ¿Qué pasará con la mujer? ¿Aceptará de esta agua? ¿No aceptará de esta agua? Bueno, hermanos, demos gracias al Señor por esta noche, por esta jornada, que de verdad, como la samaritana, quedemos esta noche interrogados y con el deseo de conocer ese don de Dios que interviene continuamente en nuestra vida, que nos da siempre esa posibilidad de acercarnos a Él, y que no sea Jesús el que nos diga a nosotros, sino que seamos nosotros los que le digamos a Él, dame de beber. Que seamos nosotros los que realmente sintamos ese deseo de beber a Jesús, el agua viva. Que Él sea realmente nuestra fuerza, nuestro impulso. Que la fe en el Señor nos refresque el alma, nos refresque el espíritu, nos aliente en la vida cristiana, en el camino de la vida cristiana que vamos haciendo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.